Ujú. Bueno, les quiero dar las gracias y la bienvenida por sumarse en horas de almuerzo. Mi nombre, para los que no me conocen, yo soy Mariana Paludi, la directora de investigación disciplinar de la Facultad de Humanidades aquí en la Universidad Mayor, también investigadora. Y nada, muy contenta de tener este espacio y de que podamos compartir investigación en humanidades y conversar al respecto y bueno, también hacer un poco de, o conectarnos con otros investigadores. Así que ese es el espíritu de este espacio. Les voy a introducir a Esia. Voy a leer un poquito para no equivocarme. Esia Valenzuela Giovanetti, doctora en Planificación e Innovación Educativa de la Universidad de Alcalá. Ella es académica de la Universidad Mayor y viene a plantearnos algo súper interesante, debo decir, que es cuáles son o qué desafíos han tenido los profesores de inglés durante la enseñanza remota de emergencia. Así que Esia, gracias, bienvenida. Y antes de olvidarme, el formato, digamos, de estos seminarios, Esia va a presentar su investigación, quienes tengan preguntas, para no olvidárselas, las pueden poner en el chat, yo después las voy copiando y se las digo a Esia. Quienes no esperan al final, a tener una ronda de entre 10-15 minutos, dependiendo, levantan la mano o toman el micrófono para hacer las preguntas pertinentes. Así que eso. Gracias nuevamente y somos todo oídos, Cecia. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias a todos quienes se unen a este seminario, donde se van a entregar los principales hallazgos de este estudio que se realizó en colaboración entre la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Mayor y Books and Bits Education, ¿ya? Este estudio, llamado Enseñanza Remota de Emergencia de Inglés como Lengua Extranjera, tiene un primer inicio que corresponde a algunas preguntas que nos hicimos los profesores de inglés en relación a cómo ha sido la enseñanza remota de emergencia para los profesores de inglés en nuestro país. Hemos conocido algunas experiencias que se han ido entregando por diferentes artículos académicos, en fin, diferentes plataformas también acerca de cómo es la experiencia de los profesores de inglés en otros países. Sin embargo, quisimos indagar acerca de cómo estaban desarrollando la enseñanza remota los profesores de inglés en nuestro país y también, sobre todo, qué consecuencias tendrá la pandemia en los aprendizajes de la lengua extranjera hacia el año 2034. De ahí nace también el nombre que le pusimos a este comité. Los objetivos que planteamos y que impulsaron un poco esta investigación son indagar las condiciones en que los profesores de inglés desarrollaron el periodo de enseñanza remota de emergencia, describir la manera en que este tipo de enseñanza afectó sus metodologías, sus procesos evaluativos y también los recursos de enseñanza, e identificar los desafíos, las oportunidades, las necesidades, tanto personales como profesionales, que experimentaron los profesores de inglés. Nuestra ruta de trabajo comienza el año 2020, en el cual un grupo de profesores de inglés nos reunimos para poder conversar acerca de los diferentes desafíos que estábamos viviendo cada uno de nosotros en la enseñanza remota. Y de ahí surge entonces este nombre de Comité Inglés Chile 2034, que está basado en la generación de estudiantes que comenzó su educación el año 2020 y egresará del nivel de cuarto medio el año 2034. Como primer acercamiento a esta investigación realizamos un cuestionario, el cual fue validado por una representante del Ministerio de Educación que nos realizó numerosos aportes para poder indagar adecuadamente las diferentes percepciones de los docentes. Es así que en marzo del 2021 aplicamos este cuestionario a profesores de inglés en diferentes regiones de nuestro país. Se realizó el análisis de resultados y posteriormente el informe que compartiré con ustedes al finalizar la presentación. Luego, respecto a los datos de la muestra, esta es una muestra de 106 docentes de 11 regiones. Sin duda no es una muestra
extensa, sin embargo fue significativa para nosotros, considerando el insumo de datos que pudimos recabar, sobre todo en cuanto a preguntas abiertas que realizamos. En cuanto a la identificación, eh, tenemos un 76% de la muestra donde hay profesoras, 24% de ellos son profesores, 45% pertenece a un establecimiento particular pagado, 35% a un particular subvencionado y 20% a un establecimiento municipal. Aquí también pueden ver ustedes el grupo etario en el cual de los docentes encuestados. El instrumento que utilizamos para la recolección de estos datos fue un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. En cuanto a la información personal, indagamos acerca del rol que cumplían los profesores en el establecimiento durante el año 2020, la dependencia administrativa, el grupo etario, el número de estudiantes a los cuales ellos enseñaron durante el año 2020, y años de experiencia, etcétera. Así como también seccionamos el cuestionario en las diferentes áreas que ustedes pueden ver aquí. Indagamos acerca de las diferentes decisiones que tomaron los establecimientos educacionales en torno a la enseñanza de inglés, cómo fue implementada la priorización curricular, algunas percepciones respecto a la enseñanza remota, el teletrabajo, también cómo fueron capacitados o qué tipo de apoyo recibieron y percepciones acerca de los aprendizajes ante la adversidad. En primer lugar, cuando indagamos acerca del establecimiento educacional, podemos decir que un 77% de los docentes está de acuerdo o considera que las decisiones se centraron en el logro de los aprendizajes, de los objetivos de aprendizaje. Y esto se evidencia principalmente por la relevancia que tuvieron, por ejemplo, los objetivos priorizados y la adecuación curricular sugerida por el Ministerio de Educación. Además, se enfocaron en contenidos gramaticales y en el desarrollo de habilidades lingüísticas. 20%, sí, bien digo, de los profesores se enfocó en el bienestar y la contención emocional de sus estudiantes, y solo un 8% de los profesores no consideró inglés para dar énfasis a otras asignaturas del currículo. Ahora, respecto a la carga horaria, se aprecia un escaso porcentaje de docentes que disminuye la carga horaria de inglés durante el año 2020. Ahí tenemos, por ejemplo, un 22% de docentes que disminuyó su carga horaria entre un 70 y un 80%, y un 4% solamente en el cual no se realizaron clases de inglés. Si bien las dificultades y los desafíos para los profesores de inglés fueron múltiples, aún así se mantuvo una cierta carga horaria para desarrollar las habilidades del lenguaje. Ahora, respecto a la implementación de la priorización curricular, ¿cómo se implementó la priorización curricular? En comparación con otras asignaturas llamadas troncales, que los mismos profesores las identifican como lenguaje y comunicación, matemáticas, historia y geografía y ciencias naturales, en comparación con la relevancia que tuvieron esas asignaturas troncales, 51% de los profesores considera que inglés tuvo la misma importancia. Y se evidencia esto por la cantidad de horas de inglés que se impartieron, o también con la articulación que desarrollaron con otras asignaturas. Y esto lo vamos a ver posteriormente cuando ellos desarrollaron algunos proyectos, aprendizaje basado en proyectos principalmente, articulado con otras asignaturas. En otros casos también se evidencia una reducción de horas semanales de inglés, y también se priorizaron algunas asignaturas troncales que inciden en el resultado de pruebas estandarizadas, como es el caso de CIMSE. En algunos otros casos también se identificó que se omitió realizar clases de inglés para evitar entregar una carga adicional a las familias y apoderados que no tenían posibilidad de apoyar
a sus hijos. ¿Mm? Ahora, respecto a em, la priorización curricular principalmente, 67% de los docentes está de acuerdo con la medida de priorizar los objetivos de aprendizaje, lo que facilitó la planificación y la enseñanza. Respecto al porcentaje de cobertura de la priorización curricular, podemos observar un 84% de los profesores cubrió sobre el 50% del currículo, ¿ya? Y también se les consultó acerca de la implementación del decreto 67, que corresponde al apoyo al aprendizaje de los estudiantes por medio de evaluaciones formativas y de retroalimentación. En este sentido, 43% de los docentes permitió que se pudiese desarrollar la implementación del decreto 67. Ahora, cuando hablamos de las evaluaciones realizadas, mm, los profesores indican que un 75% de ellos pudo desarrollar tanto evaluaciones formativas como sumativas. 19% de ellos solamente desarrolló habilidades formativas y solo un 2% no realizó evaluaciones. Respecto a algunos ejemplos de este tipo de evaluación, consideramos lo que les había mencionado anteriormente, los proyectos. ¿Ya? Muchos profesores hablaron del desarrollo de proyectos, en ocasiones articuladas con otras asignaturas como lenguaje, por ejemplo, arte, en fin, para poder dar pie a desarrollar los diferentes objetivos de aprendizaje. También se realizaron presentaciones orales, los que se enviaban por medio de videos de parte de los estudiantes, como también de audios, guías de trabajo, tickets de salida y uso de aplicaciones digitales. En el caso de aquellos docentes que no entregaron calificación, esto se debe a que sus estudiantes no contaban con la suficiente conectividad y que fuese apropiada, y en ese caso se dio énfasis a la evaluación formativa. Y la calificación de inglés en algunos casos fue ingresada al acta de la asignatura de lenguaje y se promedió con esta asignatura. Luego, cuando indagamos acerca de la enseñanza remota, aquí se identifican los siguientes aspectos. En primer lugar, se identifican los materiales y recursos que utilizaron los profesores de inglés, también los objetivos de aprendizaje, cómo desarrollaron sus objetivos de aprendizaje con sus estudiantes y las habilidades lingüísticas, tanto receptivas como productivas, durante la enseñanza remota. Bueno, en el caso de los materiales, se aprecia una evaluación favorable respecto al uso del texto como herramienta para poder planificar. En el caso de los objetivos de aprendizaje, si bien contiene diferentes nudos críticos, un 42% de los profesores indica que pudo cubrir entre un 100 a un 80%, ¿ya? Y un 5% entre un 50 a un 40% de la cobertura. Las principales dificultades que presentaron los profesores para alcanzar estos objetivos de aprendizaje fue la elaboración de materiales. También la gestión del tiempo para poder desarrollar sus clases, atender a sus familias, preparar los materiales, evaluar. Y también algún tipo de dificultad en cuanto a la conexión a Internet y el conocimiento previo que tenían, debiesen haber tenido los profesores en torno a plataformas digitales. En esta diapositiva podemos entonces ver de qué manera los diferentes docentes evalúan de una manera positiva, como les decía anteriormente, el uso del texto escolar, ¿ya? Con un 47%, y de esta manera ellos están de acuerdo en que el texto ayuda a alcanzar los objetivos de
aprendizaje, en contraposición con un 33% que considera que no fue posible desarrollarlos adecuadamente. Respecto a los materiales utilizados por los profesores, un 89% de ellos usó materiales diseñados por ellos mismos o también diseñados por el establecimiento educacional. Ahí se incorporaron guías de trabajo, algunos textos de editoriales extranjeras, también el uso de práctica online y aplicaciones digitales. En cuanto a las plataformas más utilizadas, un 59% indica que utilizó Google Classroom, seguida por Zoom. Y también encontramos otras diferentes aplicaciones que utilizaron los profesores para poder acercarse a sus estudiantes, tener comunicación con las familias, poder realizar algún tipo de evaluaciones formativas, tickets de salida, en fin. Ahora, otro aspecto muy relevante dentro de lo indagado en este estudio corresponde a cuáles fueron las habilidades lingüísticas que se implementaron durante la enseñanza remota. En este gráfico ustedes pueden ver un resumen de las percepciones, ¿ya? Donde se consideraron tanto habilidades receptivas como habilidades productivas. Por ejemplo, en el caso de la comprensión auditiva, los profesores indican que un 50% de ellos tuvo una factibilidad entre el 100 y el 80%, ¿ya? Lo cual es un alto porcentaje considerando las dificultades mencionadas anteriormente. Un 45% de ellos pudo desarrollar la habilidad de comprensión lectora entre un 100 y un 80%. Sin embargo, aún podemos identificar cómo las habilidades productivas se encuentran aún muy descendidas, ¿ya? Si aún cuando en la enseñanza presencial encontramos dificultades para desarrollar estas habilidades productivas, tanto oral como escrita, con la enseñanza remota esto se ha magnificado de manera importante, lo cual requiere de una atención para poder mejorar estas habilidades en los estudiantes. Ahora, respecto al apoyo a la docencia en el teletrabajo, los docentes recibieron diferentes tipos de apoyo, ¿ya? Por ejemplo, se destaca la entrega de equipos de parte de sus establecimientos educacionales, en algunos casos bonos o aportes económicos. También ellos destacan que sus jefaturas respetaron los tiempos de desconexión una vez finalizadas sus clases, por ejemplo, y también se entregó algún tipo de apoyo a los estudiantes que no tenían la suficiente conectividad para realizar sus clases. En relación a la capacitación, el perfeccionamiento y apoyo docente, esto lo podemos destacar en tres diferentes áreas. En primer lugar, hablamos de un apoyo en el bienestar docente, en el cual se desarrollaron diferentes talleres y capacitaciones. También hubo un apoyo emocional y contención ante la dificultad de realizar las clases remotas. Em, Ellos consideran también como un apoyo que se les permitió trabajar desde la casa. Un 66% considera que el trabajo colaborativo se vio favorecido, ¿ya? Un trabajo colaborativo y colegiado entre los diferentes colegas del establecimiento. Aquí se destaca el apoyo entre pares, la colaboración de materiales, ideas, diferentes experiencias y también una red de apoyo entre los docentes del establecimiento educacional. Otro aspecto que consultamos fue el trabajo colaborativo con la red de maestros de inglés y con el programa Inglés Abre Puertas. Si bien los profesores de establecimientos particulares consideran que esto no fue pertinente para ellos porque no recibieron esta información, los docentes que trabajan en establecimientos
particular subvencionados y municipales, consideraron que fue una utilidad, por ejemplo, los diferentes materiales que se crearon, los cursos con estrategias efectivas, ¿ya? Y en el área en el cual todavía los profesores requieren algún tipo de apoyo, es sin duda los recursos tecnológicos, estrategias digitales, también requieren apoyo en metodologías para desarrollar las habilidades lingüísticas, sobre todo la producción oral y producción escrita, cómo poder evaluar ese tipo de habilidades. También está las clases híbridas. Eh, Estaban particularmente preocupados de cómo poder realizar clases híbridas que fuesen efectivas para sus estudiantes y el temor que existe para poder atender a los estudiantes que están yendo de manera presencial al mismo tiempo que los estudiantes que están en sus casas. Y otro aspecto también que se requiere de algún tipo de atención es el apoyo emocional y el bienestar docente. Bueno, finalmente se consultó acerca de cuáles eran aquellos aprendizajes que ellos habían adquirido ante la adversidad de la enseñanza remota. En este caso, los profesores indicaron cuáles eran aquellas actividades que solían realizar antes de la pandemia. Y aquí se destaca, por ejemplo, el trabajo colaborativo, la interacción entre pares, grupos de trabajo en la sala de clase, juego de roles, mímica, trabajos al aire libre, obras de teatro, exhibiciones con material concreto, etcétera. Todo esto pensado en diferentes acciones que se realizan en la clase de inglés, como es el aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en proyectos y también material concreto, ¿ya? Eso fue una de las actividades, digamos, que mayormente se mencionó. Otro aspecto que también se solía realizar y que ya no se hace corresponde al desarrollo de habilidades lingüísticas, la implementación de diálogos, por ejemplo, disertaciones, que no ha sido posible por la escasa conexión a Internet. Y por otro lado, la evaluación formativa, que no pasa solamente por la evaluación de un contenido, sino que más que mal la identificación, por ejemplo, para el monitoreo o para observar el desempeño lingüístico a través de medios digitales, la interacción oral con el estudiante, toda esa dinámica que se desarrolla en la sala de clase para visibilizar el aprendizaje del estudiante es algo que no está en este momento. Respecto a las actividades que se realizaron durante el año 2020, corresponde, por ejemplo, a aplicaciones de juegos online, como los que tenemos ahí, y también el desarrollo de algunas habilidades por medios digitales. Principalmente, como veíamos en la diapositiva anterior, corresponde a habilidades receptivas. En general, los profesores consideraron el contexto de sus estudiantes, ¿ya? Para implementar ciertas actividades coherentes a su realidad. Y en este aspecto podemos reconocer algunas fortalezas, ¿ya? Algunas fortalezas que principalmente a mí me llamaron muchísimo la atención porque considero que en una situación tan dramática como es la que hemos estado viviendo, desarrollar ciertas fortalezas es algo que produce un crecimiento no solamente personal, sino que también profesional. Entre estas fortalezas tenemos, por ejemplo, las habilidades personales, donde hay una mayor capacidad de adaptación a situaciones adversas. También se desarrollan las habilidades comunicativas, ya que es importante poder relacionarse con la familia, con los apoderados y entre los mismos colegas, la capacidad para aprender a innovar, la flexibilidad, improvisar muchas veces en situaciones desafiantes, el desarrollo de la creatividad con bajos recursos, cuando sobre todo no existía o no existe en algunos casos una conectividad suficiente. Y también incorporación de nuevas metodologías
que se adapten a la clase remota, metodologías activas o trabajo en grupos pequeños, ¿ya? Junto a esto, hacia la finalización de los cuestionarios, indagamos acerca de aquellos aprendizajes ante la adversidad. ¿Cuáles eran aquellos aprendizajes transversales de los docentes? Y aquí se identifican tres grandes áreas. En primer lugar, el trabajo colaborativo. Los profesores eh, describen un aumento del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo con sus colegas, con los profesores del establecimiento. También se destaca la solidaridad y apoyo, y también la articulación de la asignatura de inglés con otras asignaturas del currículum. Ellos destacan que antes de esta experiencia no habían tenido la oportunidad de poder acercarse a otros docentes de otras asignaturas, por ejemplo, para poder desarrollar tareas en conjunto, proyectos colaborativos. Por lo tanto, esto abrió una oportunidad para realizar ese trabajo. En otra área, la educación emocional, que corresponde al desarrollo de la empatía, la tolerancia, paciencia y resiliencia a la hora de enseñar, considerando primero el bienestar emocional. Esto también me resultó muy interesante porque en muchos profesores lo más relevante era el bienestar emocional de sus estudiantes antes que el contenido, ¿ya? Lo que también apoya a la familia, sobre todo a aquellas familias que no tenían la oportunidad de poder enseñar o educar a sus hijos en la casa. Y finalmente tenemos como otro aprendizaje transversal en los docentes, está la capacidad de adaptación a las necesidades de los estudiantes, a la adaptación a nuevas situaciones y demostrar también una flexibilidad. Junto con estos aprendizajes transversales de los docentes, indagamos acerca de aquellos aprendizajes que ellos identificaron en sus propios estudiantes. Y esto también resulta muy relevante, muy interesante, porque aquí se identifican, por ejemplo, estas tres grandes áreas. Competencias para la vida, por ejemplo, como la resiliencia, en que los mismos estudiantes demostraron ser resilientes, sobreponerse a la adversidad, la empatía, ponerse en el lugar del otro, la responsabilidad y la autodisciplina. Aprender a aprender, vale decir, ya no era algo, como decir, solamente enfocado en lo que me está entregando el profesor, sino que es cómo yo voy a gestionar mi propio aprendizaje. Organizar y monitorear sus momentos de estudio. Además de eso, algunos profesores identificaron en sus estudiantes que reconocieron la importancia de la escuela, ya que echaban de menos ir al colegio, echaban de menos a sus compañeros, a sus profesores, y la importancia de la escuela como institución y la valoración del trabajo docente, ¿ya? Situación que probablemente no hubiese ocurrido si no se hubiese producido esta enseñanza remota y el no ir al colegio. Y también los profesores identificaron que los estudiantes desarrollaron ciertas competencias tecnológicas, esta vez para lograr aprendizaje, ¿ya? Anteponiéndose a lo que era anteriormente la entretención. Ellos utilizaban muchas competencias, tenían muchas competencias tecnológicas para la entretención, para sus momentos de ocio. Sin embargo, ahora tenían que utilizar la tecnología y estas diferentes aplicaciones para lograr aprendizaje. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos identificar que hay un alto porcentaje de docentes que logró implementar la priorización curricular. Se identifica sobre todo una cierta importancia respecto a lo que es la priorización y los objetivos priorizados, aun cuando también encontramos que, como dijimos anteriormente, son principalmente la habilidad receptiva la que se ha desarrollado más que la productiva.
También el apoyo que recibieron de los establecimientos educacionales, que supera el 50%, y esto se evidencia principalmente por la entrega de equipos, aportes económicos, se veló también por el bienestar docente y se apoyó con diferentes talleres y capacitaciones. Existe también una preferencia por el diseño de materiales propios antes que utilizar un texto en específico, ¿ya? Y de esta manera se privilegia la enseñanza situada y también contextualizada con la realidad de los estudiantes. Esto me parece también muy relevante por cuanto el profesor se preocupa de cuál es la realidad que tiene su estudiante para poder apoyarlo en cuanto a materiales, recursos o ejercitación. Aquí también en las evaluaciones se destacaron mucho los proyectos articulados con otras asignaturas, el uso de aplicaciones y herramientas digitales. Como habíamos mencionado, las habilidades lingüísticas se desarrollaron de preferencia las receptivas y preocupa aún el bajo porcentaje del desarrollo de habilidades productivas. Y en cuanto a los nudos críticos, a los profesores se les dificulta la preparación de material acorde al contexto de los estudiantes. Además, se encuentran múltiples dificultades de gestión del tiempo. Hay incertidumbre de la conexión de los estudiantes y un escaso manejo de plataformas digitales. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, se favoreció el trabajo colaborativo, el trabajo entre colegas, y además se identifican variadas fortalezas personales, como es, por ejemplo, la capacidad de adaptación y la capacidad para innovar. Y además de eso se desarrollaron competencias blandas, se identificaron diversas oportunidades de crecimiento personal y académico en sus estudiantes. Bueno, como parte de la formación inicial docente, creo que es muy relevante considerar las necesidades y los nudos críticos que han enfrentado los profesores de inglés en nuestro país y que se verán reflejados en el aprendizaje de sus estudiantes al egreso de enseñanza media. Me parece importante considerar que las necesidades y los desafíos que se han presentado en este estudio para actualizar y modificar ciertos contenidos y metodologías en nuestros programas con el fin de entregar una enseñanza que sea efectiva a los futuros profesores. El informe lo pueden descargar de estas dos plataformas, ResearchGate y Academia. Los voy a compartir con ustedes en el chat y estaría muy contenta si pudiesen entregar alguna retroalimentación o alguna opinión respecto a este estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Cecia, por la presentación. Mientras se van preparando para hacer alguna pregunta, ya sea con el micrófono, ¿podrías poner en el chat los dos links que mencionaste? Así Sí. pueden acceder, así les damos tiempo. Ahí, una vez que termine, ahí te doy la palabra a Marcos, que levantó la mano. Excelente. Ahí está. Muchas gracias. Y si puedes dejar tal vez de compartir, así nos podemos ver. Ahí. Perfecto. Marcos, sí, tienes una pregunta. Súper. Bueno, más que una pregunta, buenas tardes a todos. En primera instancia, agradecer a ESIA por esta investigación, este informe, que ciertamente nos habla de la realidad que hemos estado viviendo todos nosotros como docentes o formadores de futuros docentes. Y de ahí la importancia también que tiene la investigación de cómo ahora desde lo micro, es decir, desde el docente, los establecimientos educacionales, se ha sostenido lo que llamamos ahora el nuevo sistema educacional, entendido como lo planteabas tú, con las fortalezas desde la innovación, desde la reflexión de la metodología, las habilidades personales del docente. Entonces yo pienso que
este informe no solo contribuye al campo investigativo, sino que también a todos aquellos que están en pos de tomar decisiones para el futuro. Como lo veías tú en los nudos críticos, no solo la formación inicial docente, sino que también qué es lo que pasa dentro de la gestión pedagógica curricular o dentro de la gestión el personal que ejecuta el servicio educativo frente a los establecimientos. Así que nuevamente, Esia, muchas gracias por este informe. He tenido la facilidad de revisarlo ya de antemano, así que todos los que lo puedan ver ahora, realmente es muy, muy relevante, importante compartirlo también con las comunidades educativas. De esa forma no solo queda como un reflejo del campo investigativo, sino que también ayuda a extrapolar todas las temáticas que ha tratado de tocar de una u otra forma, si bien es cierto con un estudio un poco más pequeñito, pero que es extrapolable a la realidad que yo creo que todos los profesores a nivel Chile hemos estado viviendo. Así que muchas gracias, Esia. Gracias a ti. Justamente cuando comenzamos este estudio era un poco dentro de la obviedad de las cosas que nos íbamos a ir encontrando, ¿no es cierto? Las dificultades propias que todos teníamos y todos estábamos vivenciando en nuestro trabajo, la ayuda de la tecnología, no estábamos preparados para la tecnología. Sin embargo, en el estudio también se van desarrollando algunas oportunidades y eso es justamente la fortaleza del docente, la fortaleza que implica buscar oportunidades en los desafíos y en las situaciones adversas. Yo creo que de esa manera se va construyendo, en este caso, una educación mejor, el estar preparado ahora, porque ya también la incertidumbre es tal que no sabemos si vamos a continuar con clases presenciales en algún momento o van a ser híbridas, en fin, hay mucha incertidumbre, sin embargo, que dentro de esa misma incertidumbre se construye una plataforma para ser mejores, ¿ya? Y yo creo que esa podría ser una de las mayores conclusiones. Si bien los profesores indicaron muchísimos nudos críticos, muchísimas situaciones adversas, pero también cuando se les plantea fueron sus propias fortalezas, yo diría que solamente un docente de los 106 dijo ninguna, ninguna. Todos los demás encontraron alguna fortaleza, fueron capaces de descubrir en sí mismos algo que no habían visibilizado anteriormente, antes de la pandemia, sin embargo, ahora eran capaces de hacerlo. Gracias, Marcos. Voy a leer unos comentarios y yo tengo una pregunta para vos, Esia. Dice Jorge Suárez, dice, quiero felicitar a Esia por su trabajo, considero que es un excelente estudio que incluso se puede replicar para la enseñanza de otras disciplinas. Particularmente me pareció muy interesante los resultados obtenidos en el acápite Aprendizajes en la Adversidad, las competencias tecnológicas para el aprendizaje, sin duda son esenciales para los estudiantes en su futuro desempeño laboral. Las competencias en el futuro irán orientadas en ese sentido. Coincido con Jorge, gracias Jorge. Gracias, Jorge. Macarena dice, muchísimas gracias, súper necesario, todo cambió muy rápido y qué bueno que pueda haber apoyo emocional y capacitación para los docentes. Yo tengo una pregunta metodológica para vos. Dijiste que son 102 106 docentes. ¿Cómo se logra en momentos donde todos están desbordados, esto porque estoy haciendo otra investigación, el espacio para que te contesten cuestionarios 106 docentes? Mira, cuando empezamos con la investigación, justamente esa fue una de las principales aristas, ¿ya? Pensé que iban a ser incluso mucho menos. No, pensando en otros estudios que leí también bastante estado del arte relacionado con esto, habían estudios de mayor cantidad de profesores, pero sin embargo, como te digo, la muestra para nosotros nos pareció adecuada por el hecho que eran preguntas abiertas y cerradas. Por lo tanto, aquí lo importante no era solamente lo cuantitativo, sino que todas las percepciones y muchas veces el verbatim que teníamos de los profesores nos importó de cómo ellos estaban desarrollando esta experiencia. Ahora,
Cuando nosotros conformamos el grupo, el equipo de trabajo del Comité Inglés Chile 2034, éramos en un comienzo cerca de 10 docentes, donde cada uno de nosotros socializó esto con algunos colegas más cercanos, ¿ya? Y ellos pudieron a su vez replicarlo a otros. Entonces no fue una entrega masiva. Entregamos el cuestionario por medio de plataformas y redes sociales, pero también cada uno de los 10 colegas con los cuales estábamos trabajando en este comité, ellos socializaron al mismo tiempo con sus más cercanos y de esa manera pudimos construir una muestra de los 106 profesores. Gracias, Cecia, porque creo que eso es fundamental para hacer estudios en el contexto de hoy. Y Así es. otra pregunta que tal vez, no sé si podés expandir un poco en el concepto de hibridez, que me parece, es un concepto que a mí particularmente me parece relevante por otros temas y otros estudios que tienen que ver con género y diversidad, pero la ambivalencia. ¿Algún otro dato dentro de dentro de tu estudio que hable sobre, en todo caso, los desafíos de esa hibridez? La enseñanza híbrida. Híbrida. Ujú. Mira, en este momento, y a lo mejor Marcos también, que trabaja en colegio, y veo algunos alumnos que están en prácticas acá, pueden dar mayor información, pero en algunos colegios, por ejemplo, el profesor está realizando su clase al mismo tiempo que hay otro grupo de manera sincrónica en sus casas. Entonces, los grupos cursos se dividen en dos por aforo y tienen en clase a un grupo reducido de estudiantes a los cuales el profesor le hace clase y simultáneamente se está proyectando esta clase a alumnos que están en su casa y están, digamos, desarrollando la clase de manera sincrónica pero remota, ¿ya? En algunos otros casos, los cursos se han dividido, en una semana van un grupo de estudiantes y la semana siguiente iban alternando, ¿ya? Entonces, los mismos establecimientos han ido decidiendo cuál es su metodología o cuál va a ser la forma en la cual van a desarrollar la enseñanza y que sea más adecuada para ellos. Perfecto. Gracias por eso, que también algo que podemos pensar para nuestra institución. Ajá. ¿Quisiera alguien más hacer algún comentario, alguna pregunta a Esia? Esia, ¿quisieras hacer algún comentario vos también, ampliar alguna información de tu estudio? Como decía Jorge, me sumo a esta idea de la replicabilidad, ¿no? En otras disciplinas. Sí. Sí, mira, como dije al final, creo que como formadores de profesores, para nosotros el estudio es relevante por el hecho que nos da mucha información respecto a cómo debemos formar a los profesores hoy en día. Ya no podemos seguir formando a los profesores con las metodologías o los enfoques que teníamos antiguamente. Yo creo que ya con esto debemos dar una mirada diferente, ¿ya? Una mirada que aporte a la formación inicial docente diferentes aspectos, como es, por ejemplo, el autocuidado, el bienestar emocional, cómo poder autorregularse, cómo conocer acerca de sus propias emociones, cómo regular esas emociones, cómo poder contener a otros. Aquellos aspectos no estaban tan fortalecidos antiguamente, ¿ya? Y yo creo que hoy en día es algo prioritario, ¿ya? De la misma forma como es la enseñanza del inglés, es el foco, pero tal como decían, se puede también replicar perfectamente bien a otras disciplinas. En el caso del inglés, para nosotros es muy importante poder desarrollar las 4 habilidades del lenguaje y de manera simultánea. Hoy en día eso no es posible. Se está priorizando las habilidades receptivas, vale decir, comprensión auditiva y comprensión lectora, y están quedando en desmedro las habilidades productivas. Entonces también tenemos que enfatizar en la formación inicial docente muchas estrategias que promuevan el desarrollo de las 4 habilidades, tanto de manera remota como también de manera híbrida, y sobre todo en contextos vulnerables, en los cuales los estudiantes no tienen acceso
conectividad, por ejemplo, o no tienen los recursos de apoyo de sus familias, porque sus familias no pueden apoyarlos en la asignatura de inglés. ¿Se fija? Sí, totalmente. Creo que es súper importante lo que estás diciendo. Ujú. Te leo Isabel Valenzuela Giovanetti, dice, es un excelente estudio de una realidad educativa tan diversa en medio de estas nuevas incertidumbres en pandemia, así que gracias por compartir el estudio. Y no sé si alguien quiere hacer, yo tengo otra consulta, tiene que ver justamente con las evaluaciones, porque vos decís Ujú. que estos son cosas que supongo que van a tener que integrar esto del autocuidado, el bienestar emocional dentro del currículum cuando ustedes Mm, preparan profesores. ¿Qué hay así es. existe o pensaron o salió en el estudio rever la manera en que se evalúan a los estudiantes? Bueno, en este momento, también por sugerencias del Ministerio de Educación, se han realizado mayoritariamente evaluaciones formativas, ¿ya? Se ha privilegiado la evaluación formativa y por medio de diferentes aplicaciones, en fin. Sin embargo, ha sido muy difícil para el profesor poder hacer este monitoreo. El monitoreo constante en la sala de presencial, la sala de inglés, ayuda muchísimo a uno observar cuando el estudiante, por ejemplo, está teniendo algún tipo de dificultad en la pronunciación o también cuando no hay una comprensión adecuada acerca de algo, si no entiende cómo se le está hablando, también uno ve, observa en la cara del estudiante. Mediante la evaluación, enseñanza remota eso no es posible, ¿ya? Porque las cámaras no están prendidas o porque no hay un acceso directo, en fin. Es por eso que las habilidades lingüísticas han quedado también tan descendidas, ¿ya? Si antes ya era difícil desarrollar la producción oral y escrita, hoy en día nos encontramos que ha sido, si no nula, muy escasa. Un gran desafío queda entonces. Ujú, sí, así es. Bueno, Esia, quiero agradecerte por tu tiempo y bueno, nos has compartido el estudio, ahí veo las manitos de aplausos, te felicitan por el trabajo y bueno, y tenemos acceso también en caso de que, como decía Jorge, uno quisiera replicar esto y tal vez adaptarlo para otro Sí, tipo de estudios, que eso me parece muy relevante por supuesto. en otros niveles. Ujú. Bueno, felicitaciones nuevamente y para el resto. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, a la audiencia por venir y bueno, estén Sí, atentos que habrá otros seminarios en los próximos viernes venideros. ujú. Que tengan un muy buen fin de semana. Un buen fin de semana, muchas gracias.